Comienzo a esta tercera mesa. Es una mesa dedicada a la asistencia al trauma en el entorno extrahospitalario. Y, bueno, pues prácticamente, desde luego, los servicios de emergencia hemos tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, como lo hemos visto, y ahí yo creo que es una pieza fundamental la atención al trauma grave, ¿no? Quizá ha sido el pronóstico de los pacientes que más ha cambiado desde la existencia de los servicios de emergencia extrahospitalaria, y también ha sido una asistencia que ha evolucionado mucho, de forma que, bueno, hay muchas cosas que ver, ¿no? Y para ello tenemos a dos personas que son Alfredo Echarri Secunza. Él es médico de emergencias, Servicio de Emergencias 112 de Navarra, implicado además en muchos otros proyectos en los que todos tenemos participación. Y la segunda persona es Sergio Corral Torres. Él es jefe de Departamento de Capacitación, Calidad Asistencial e Investigación de SAMUR Protección Civil en este momento, pero, como ya se ha dicho aquí, también fue subdirector de este servicio en un momento en el que el servicio evolucionó mucho y, sobre todo, la parte de atención al trauma. Pues nada, estamos dispuestos a escucharos. No nos vamos a entretener mucho en la presentación porque lo importante es lo que nos vais a contar. Buenos días, gracias a la universidad, gracias al SAMUR y gracias a Hervigio por la invitación a participar en estas interesantísimas jornadas. Una vez acabadas las mesas de edad, ya venimos la gente joven a dar un poco de aire fresco a esta cosa, porque ya os veo ya un poco aplacadillos. Me han llamado para hablar del trauma, y hablamos de trauma porque todos sabemos que se nos muere mucha gente, tercera causa de mortalidad en el mundo, quinta causa de discapacidad. En Europa hay entre 30 y 50 casos por 100.000 habitantes. Y aquí, este es el señor Kelvin, el que inventó los grados. Dice que si puedes medir aquello de lo que hablas y si puedes expresarlo mediante un número, entonces puedes pensar que sabes algo. Pero si no lo puedes medir, tu conocimiento será pobre e insatisfactorio. ¿Cuántos politraumas o cuántos traumas graves tenéis el SUMA? ¿Y el SAMUR? El SAMUR sí, el SAMUR sabe. SAMUR tiene gente contando. En España en España los servicios de emergencias no sabemos cuánto trauma grave tenemos. El trauma grave, como bien ha dicho Carmen, es nuestra estrella, ¿no? Es donde realmente mejoramos. En la parada cardíaca del doctor Rosell se mueren todos igual toda la vida y no se mejora absolutamente nada, pero en el trauma estamos mejorando un montón, pero realmente no sabemos lo que queremos hacer. Por eso en el año 21 presentamos a las convocatorias del Instituto de Salud Carlos III este proyecto que se llama Epidemiología, características de la asistencia y supervivencia al trauma grave atendido por los servicios de urgencia, que tuvieron a bien no financiarnos porque en los hospitales ya sabían muy bien lo que se hacía, entonces no hacía falta saber lo que pasaba en la calle, donde, y os voy a leer literal, no tenemos datos concretos y actualizados de cómo se presta la asistencia a esta patología en España. Sabemos que un registro homogéneo, analizado y comparándolo con los diferentes servicios, detectará acciones de mejora que mejorarán el diagnóstico, la prevención de las lesiones, la disminución de las secuelas y la supervivencia de los pacientes. Eso parece evidente, ¿no? Nuestro objetivo era conocer qué está pasando, ver qué está haciendo cada servicio de emergencias y compararlo, describir la variabilidad, porque tenemos que, decía antes el de la universidad, que no hay que copiar, que no se puede decir, hay que copiar al que hace las cosas bien, y tenemos que saber qué está haciendo cada uno para saber dónde tenemos que mejorar. Es evidente. Luego Hervigio nos hablará de la cuestión técnica, ¿no? Es decir, si uno está haciendo una serie de cosas bien hechas, habrá que copiar o habrá que decidir que eso no lo copiamos porque no nos vale. Pero no podemos estar sin saber qué está pasando. Queremos valorar la calidad de vida de los pacientes y ver qué estamos haciendo, y si pudiéramos hacer una escala de riesgo y saber claramente ante un paciente cuando llegas a él y decir, mira, este se nos va a morir, pues creo que sería interesante, sobre todo para decidir cuánto esfuerzo podemos dedicar a estos pacientes, ¿no? Los compañeros del SEN de Cataluña tenían un registro, porque ahora parece que está un poco, Xavi nos lo confirmará, pero un poco parado. En Navarra tenemos un registro desde hace muchos años, hemos hecho modelos de predicción, nos hemos comparado hasta con los finlandeses. Finlandia es un país que está allá arriba, no sé si sabéis, ¿no? Pues Navarra, que está también allá arriba, pues nos hemos comparado con ellos, nos hemos comparado con los alemanes, hemos visto que hacemos casi todo parecido, que te puedes comparar hasta con esta gente tan grande, ¿no? Como los alemanes, que bueno, se les mueren los mismos que nosotros. Y luego sabemos que en España nuestro
amigo Mario Chico tiene un extraordinario registro de de paciente traumatizado, pero solo tiene la parte de la UCI, no tiene ni idea, pero ni la más remota idea de lo que estamos haciendo en la calle, y eso es una cosa que tendrá que acabar confluyendo, ¿no? Tendremos que decirle lo que hacemos nosotros, compararlo con lo que hacen ellos y saber qué realmente está pasando con el trauma, ¿no? Bueno, empezamos la recogida del estudio que le hemos llamado ESTRAGE, ¿no?, de estudio del trauma grave en España, con unos inicios muy difíciles, con dificultad para que los servicios recojan los datos, porque hay servicios como el SAMUR que lo tienen automatizado y todo va bien, pero hay otros servicios que registran las historias en papel, con lo cual, claro, imaginaros cada trauma grave tener que cumplimentar un registro específico, eso cuesta mucho, ¿no? Hemos conseguido que 9 servicios de emergencias nos aporten datos y estamos valorando, y ahora sacaré un poco los datos que hemos cogido de forma preliminar, y ahora mismo estamos trabajando en la revisión de esos datos y entonces, bueno, pues empezamos como el caracol y ahora ya hemos adquirido una velocidad de crucero grande, vamos sobre la tortuga y esperemos algún día acelerar un poquito. Los datos que tenemos son de unos 20 millones de habitantes, que está muy bien, tenemos los 2 servicios de Madrid, tenemos el SEN de Cataluña que nos aporta eso y luego la calidad que damos los servicios pequeños, La Rioja, Cantabria, Navarra, que te permiten aportar poco paciente, pero mucha variabilidad, ¿no?, que te permite ver cómo se hacen las cosas en el resto de sitios. La media de edad que decía Xavi, la media sale de 45 años, pero sí que parece que hay 2 picos claros entre los jóvenes, que son los que sufren accidentes de tráfico y autolisis, y luego los mayores como vosotros, que son los que tenéis cosas de gente mayor, que os caéis y esas cosas, ¿vale? La mayoría hombres. Teníamos muy claro que las comorbilidades influían muchísimo, pero si os fijáis, solo el 2% están antiagregados y anticoagulados, ¿no?, que parecía que iba a ser el gran volumen de gente que iba a aparecer como trauma grave. 80% como no puede ser de otra manera en la vía pública, 10% en domicilio, que seguramente serán esta gente mayor que se cae, 40% accidentes de tráfico, autolíticos, ¿no?, caídas de gran altura, accidente laboral o autolítico en general, ¿no? Perdón, caídas de gran altura 14%, 17% de baja altura, que son los abueletes que se caen, y luego la arma blanca. En Pamplona usamos esas armas blancas, vosotros usáis de otro tipo, pero bueno, nosotros vamos con eso, que vamos bastante mejor. Destaca la fractura de pelvis. En una tesis que defendimos hace unos meses allá en Pamplona nos salía que los varones se mueren de lesiones tóraco-abdominales y las mujeres se morían más de tórax-cabeza, que era más compatible con ancianas que se caen, ¿no? El uso de drogas, bueno, la vía venosa evidentemente va bien, en Pamplona la adrenalina se la autoinyectan, como podéis ver, creíamos que estábamos usando mucho tranexámico, ¿no?, porque todo el mundo, en los cursos que hacemos, todo el mundo nos decís que sí lo usáis, pero o no sangran o no lo usáis. Ya veremos qué es lo que está pasando. Analgesia también le ponéis a todo el mundo, pero aquí hay un 40% de gente que no se le pone analgesia, Igual hacemos apoyo psicológico. En cuanto a técnicas, que luego creo que Viri nos explicará mejor, lo que nos sale es eso, y me llama mucho la atención que solo el 28% lleven collarín cervical, ¿no?, con lo talibanes que hemos sido hasta ahora. Igual la gente está aprendiendo o son traumas tan leves que se considera que no se pone eso, habrá que verlo. Medimos días de respirador, que en realidad quiere decir cuántos de estos pacientes van a UCI. Y solo el 20% de los pacientes que hemos registrado han llegado a UCI, con lo cual no estamos registrando bien, porque estamos registrando trauma grave, y si solo el 20% llegan a UCI, creo que hemos hecho algo mal, que es el dato más llamativo. Voy a defender, porque igual no hemos hecho nada mal. Situación al alta, están bien el 18%, tontitos el 1,5%, muertos el 4%, y el 63% no sabemos qué ha pasado con ellos. Entonces, si del 63% no hemos apuntado qué es lo que les ha pasado, todos los demás datos que tenemos son fiables. Entonces, es evidente que los datos son de un mal registro, con lo cual todo lo que he hablado antes, habrá algunos datos que sí serán así, pero seguramente habrá otros muchos datos que
que no serán así. Para que os hagáis una idea, la media de lactato salía 1400. Está bien, ¿no? Está un poco anaeróbico, pero bueno, susceptible de mejorar, ¿no? Claro, hay que hacer una revisión muy exhaustiva de todos esos datos y limpiar esa base ampliamente. ¿Qué podemos concluir? Que nos falta los datos del resto de comunidades, que tenemos compromiso, y voy a dar nombres, de Andalucía y Galicia, que son los otros grandes. Claro, si tenemos Madrid, Barcelona, Andalucía y Galicia, tenemos todo el volumen gordo de España, con lo cual podemos concluir mucho, y las pequeñas, pues lo que aporten, ¿no? Estos son los criterios de inclusión que hemos incluido en la base de datos. En los registros, yo soy experto en registro Óscar, y llevamos 12 años, ¿no, Fernando?, decidiendo qué es caso. Cada reunión que hacemos, oye, pero esto entra, y dices, Dios santo, no puede ser. Bueno, pues entonces puse una calculadora en la base de datos que, dependiendo de los criterios que pongas, te sale es caso en verde, y cuando no es caso pone en rojo, para que ya no tengan muchas dudas, ¿no? O sea, si te pone no es caso, no es caso. Era como muy fácil. Pero posiblemente esos criterios de inclusión habrá que modificarlos porque estamos registrando mucho trauma leve y no estamos registrando el trauma grave, que es el que nos interesa. Habrá que revisar todos los datos missing, que son muchísimos, ¿eh? Hay que buscar financiación. El Ayuntamiento de Madrid tiene mucho dinero. Ahí lo dejo. El SAMUR tiene más. Hay alguna alta dirección del SAMUR por aquí. El Consejo Español de Registración Cardiopulmonar ayuda muchísimo en el registro Óscar, que luego Fernando lo dirá, y nos está ayudando también en el registro Straje, y creo que es de agradecer y de mencionarlo aquí. Y el futuro, pues el futuro lo primero es conseguir datos de toda España. Una vez que tengamos datos de toda España, podemos hacer unos criterios de calidad y empezar a trabajar en ello. El problema es que a la gente le cuesta mucho registrar, y os animo a todos de todos los servicios que estéis por aquí, que intentéis ayudarnos a que estas cosas funcionen, porque si, como decía el doctor Kelvin, si no podemos medir lo que está pasando, no podemos mejorar por mucho que nos empeñemos. Gracias. Buenos días, ahora estoy de ponente. He querido en esta sesión dar un repaso para ser más útil y para que resulte quizás con un interés diferente a las nuevas tecnologías que últimamente estamos aplicando o se van a aplicar, que las dos cosas son al trauma, ¿no? He querido hacer fundamentalmente una revisión bibliográfica de todas ellas en aras de proporcionarles pues alguna información sobre la misma. Estas son las que he analizado, obviamente hay muchísimas más, ¿no? Pero tengo 15 minutos y yo creo que estas son ahora mismo las que están más en ese candelabro, ¿no? para todos nosotros, y que quizás son las que más dudas han generado o están generando en este momento. Y empezamos con la videolaringoscopia. El videolaringoscopio, que es un elemento que se ha implantado en ya numerosos servicios y que ha creado bastantes dudas entre aquellos maduros, iba a decir viejos, defensores de la laringoscopia tradicional como algo imposible de cambiar, y los que, bueno, pues han visto que efectivamente produce una mejora. Bueno, no hay que ser talibán en ninguno de los dos casos. Lo que sí es cierto son los estudios que se han hecho sobre ello, ¿no? Todos estos son metaanálisis sobre estudios randomizados, por lo tanto, muy serios, ¿no? Como ven, he intentado esos tres metaanálisis, que son los más importantes, congregarlos en ese cuadro que he hecho. El éxito al primer intento en la videolaringoscopia siempre es mayor, y estamos hablando en la mayoría de los casos de pacientes que tienen un Cormack-Legend, la graduación de Cormack-Legend 3 o 4. Obviamente para un Cormack-Legend 1, la laringoscopia directa convencional va a tener la misma eficacia seguramente o mejor que tiene la videolaringoscopia, ¿no? Pero ahí estamos hablando de intubaciones difíciles. Y como ven, el éxito al primer intento es significativamente estadístico a favor de la laringoscopia, de la videolaringoscopia, en los tres metaanálisis, en algunos de ellos de forma muy importante, como ven, 86-72 o 95-86.
Y también en el tiempo hasta la intubación, excepto en uno de los casos en el que no hay diferencia significativa, en los otros el tiempo hasta la intubación también es más reducido con la videolaringoscopia, con lo cual no solamente es mayor el éxito en el primer intento, sino que también se tarda menos, obviamente tras un entrenamiento, con el videolaringoscopio. Pero como estamos hablando, decimos de intubaciones difíciles, Corman, Lejeune, 3 o 4, ¿no? Bueno, eso lo he sacado también de esos estudios. El acierto tras 2 intentos es similar tras 2 intentos en ambas laringoscopias, pero en la intubación fácil también. Fíjense que en la intubación fácil también, en los Corman 1 y 2, también la videolaringoscopia es superior, ¿no? Y también en el porcentaje de apertura glótica observada con uno es mayor con el videolaringoscopio que con la laringoscopia directa. Por todo ello, nosotros hicimos este procedimiento cuando incorporamos el videolaringoscopio que hace que nuestra prioridad, perdonen que estoy con un caramelo, pero es que tengo una tos perruna y es mala educación hablar con cosas en la boca, pero es que no tengo más remedio. Hemos dividido la necesidad de intubar basándonos fundamentalmente en la prioridad de ventilar sobre la de intubar. Nosotros, realmente, nuestra obligación es ventilar bien, no es intubar bien. Y si al paciente le llevamos con 99% de saturación sin intubar, también está bien. Principal, ventilar. Segundo, intubar. Hemos dividido, como ven, 2 cuadros y en el que siempre hacemos una comprobación con la laringoscopia directa. Si el paciente tiene una laringoscopia 1 o 2, podemos seguir con la intubación con la laringoscopia directa. Si observamos que es 3 o 4, cambiamos a videolaringoscopio para el primer intento. Ese es ahora mismo nuestro procedimiento. Pasamos a la siguiente tecnología, la ecografía. Bueno, yo creo que hay muy pocas dudas con respecto a la utilidad de la ecografía, pero fíjense a la utilidad de la ecografía en general, en el ámbito hospitalario. No está tan claro su utilidad 2B para las guías, y hablaré muchas veces a lo largo de esta presentación de las guías europeas de shock hemorrágico, que más o menos conllevan la mayoría de estos dispositivos, de estas tecnologías de las que estoy hablando. Como ven, todavía no hay suficientes estudios que demuestren una superioridad de la ecografía en el ámbito prehospitalario, hasta el punto de que ha sido con una recomendación 2B, que bueno, es una recomendación que no es de muy alto nivel, ¿no? Bueno, se habla de la ecografía en general, que obviamente tiene esa sensibilidad y esa especificidad, una especificidad siempre muy alta, por lo tanto nos permite evitar falsos negativos, lo cual no quiere decir que nos posibilite falsos positivos. Fíjense en esa frase en rojo, que yo creo que es la más sugestiva de todos estos metaanálisis también. La ecografía en adultos de cada 1000 pacientes pasa por alto a 73 pacientes con lesiones, e indica falsamente, que esto es lo peor, la presencia de lesiones en 29 pacientes. O sea que, a pesar de su eficacia, tiene todavía ese déficit, la ecografía. No es obviamente el gold estándar es la resonancia magnética, inaccesible desde el punto de vista extrahospitalario, pero obviamente tiene una especificidad que yo creo que es excelente. Hay muy pocas tecnologías que tengan una especificidad de un 96% como tiene la ecografía. Vamos a los antifibrinolíticos y los procoagulantes, ¿no? El tranexámico. Yo creo que en cuanto al tranexámico, con respecto a la hemorragia mayor, hay pocas dudas. Desde que sale el CRAS-2, es recomendado como 1A. Prácticamente no hay nada en las guías europeas de shock hemorrágico ni ninguna otra guía que sea 1A. Es muy difícil encontrar una recomendación 1A, la máxima. El tranexámico lo tiene, por lo tanto, aquel profesional que no ponga tranexámico en un paciente que cumpla esos criterios estará haciendo un flaco favor y además seguramente está cometiendo una imprudencia sobre ese paciente. Incluso es considerada 1B sin hacer pruebas viscoelásticas, algo que para los sacrosantos médicos intensivistas del hospital era imposible hasta hace poco. Yo recuerdo en los primeros momentos en los que grandes prebostes de nuestra medicina intensiva en Madrid decían: ¿cómo es posible que le pongáis tranexámico a todos sin hacer previamente pruebas viscoelásticas? Bueno, pues sí, se recomienda incluso sin las pruebas viscoelásticas. Incluso el tranexámico ha llegado a ser considerado ya útil en el traumatismo craneoencefálico moderado. Es verdad que ese estudio quizás no estuvo muy bien hecho, no encontró ventajas en el traumatismo craneoencefálico severo, pero sí en el moderado, y por lo tanto está indicado en el traumatismo craneoencefálico moderado la administración de ácido tranexámico, porque, como vemos en el estudio, mejora la supervivencia.
Vámonos a los procoagulantes, al fibrinógeno. Quizás es una de las últimas incorporaciones, ¿no? El fibrinógeno, que es el factor 1 de la coagulación, por lo tanto es el más importante, el que va a convertir la fibrina, va a convertir la trombina en fibrina, ¿no? Entonces, por medio de ese fibrinógeno humano vamos a aumentar esa vía de la coagulación. Es una recomendación ya 1C en las guías europeas, por lo tanto, muy importante. Pero ¿qué pasa a nivel prehospitalario? Bueno, pues quizás el único estudio que hay importante es este realizado en Austria, donde hay médicos en el servicio de emergencia en coches rápidos, en el que hicieron un estudio como el que nosotros, con muy pocos pacientes, y que nosotros ahora estamos haciendo con Andalucía, en un estudio multicéntrico, en el que comprobaron la firmeza del coágulo después de haber administrado fibrinógeno, comparándolo con aquellos en los que no administraron. Eran muy pocos pacientes, 40 y tantos pacientes, pero sí encontraron que la firmeza del coágulo era mayor en aquellos en los que se había puesto fibrinógeno al llegar al hospital y al hacer la primera prueba viscoelástica. Nosotros estamos haciendo este estudio. Llevamos ya 10 pacientes reclutados con el Centro de Emergencias Sanitarias de Andalucía, antes lo comentaba bien Boyi, nuestra relación con ellos es fantástica y estamos, como veis, con 2 hospitales de la red andaluza y con estos 3 hospitales de la red madrileña, ¿no? Estamos llevando a cabo este estudio con esos mismos objetivos, comprobar si la administración prehospitalaria, y solo con esa media hora o 1 hora de diferencia, es suficiente, es eficiente también para seguir utilizándolo, o realmente no aporta mucho a la firmeza del coágulo. Ese es el estudio con el que estamos ahora trabajando. Bueno, nos vamos a los hemoderivados, no sé qué ha pasado, qué ha salido ahí. Bueno, los hemoderivados sin duda es el gran reto, ¿no? El principal challenge en estos momentos, ¿no? No hay ninguna duda que la administración de sangre total es efectiva a nivel extrahospitalario, no hay ninguna duda, numerosos estudios lo han demostrado. Este es un estudio en el ámbito militar, en el que hay una clarísima disminución de la mortalidad en los pacientes, en los soldados, a los que se pone un estudio americano en Afganistán, en el que se pone a las claras esa disminución de la mortalidad en los soldados con lesiones hemorrágicas graves. Y también en el ámbito estaba aquí, pero no sé qué ha pasado, que no ha salido bien. En el ámbito civil también hay una clara disminución de la mortalidad siempre que se administre sangre total. Pero ¿qué pasa con los concentrados de Matíes? Que es ahora mismo lo que se está utilizando en Andalucía, en Aragón y en Ciudad Real, las tres comunidades pioneras, fundamentalmente Ciudad Real, que fue la primera que lo hizo. Como antes te comentaba Andrés, Royal City, ¿no? ¿Qué pasa con los concentrados de Matíes? Porque ahí se administra solo concentrados de Matíes. Es muy difícil administrar, sería ideal, concentrados de Matíes más plasma congelado, pero el plasma congelado es muy poco útil para nosotros, hay que descongelarlo en un microondas, etcétera, con lo cual el tiempo que se tarda en preparar el plasma congelado sin duda retrasaría la asistencia. Bueno, no está muy claro todavía, excepto en 2 estudios en los que hay una diferencia a favor de la administración de concentrado de Matías, el resto está dudoso, ¿no? Pero son estudios con muy pocos pacientes y seguramente no se han realizado de la forma más correcta, ¿no? Y además la gran experiencia que, por ejemplo, los países escandinavos tienen sobre ello, en el que lo están administrando desde hace mucho tiempo, con unos resultados muy buenos, pero no plasmados en estudios, seguramente avalan el hecho de que hay que administrar concentrado de Matíes en el medio extrahospitalario. Sería raro que si se administra concentrado de Matíes en el medio hospitalario y disminuye la supervivencia, ¿por qué no lo va a hacer en el extrahospitalario si se contempla una adecuada logística, ¿no? Estos son algunos de los criterios. 5 minutos. Algunos de los criterios, madre mía, no me va a dar tiempo. Algunos de los criterios, pero le voy a quitar 5 minutos a Echarri, que ha tardado 10. Te quito 5 minutos, Echarri, vale, gracias. Estos son los criterios para la transfusión prehospitalaria que se utilizan. Estos de un servicio de emergencias americano, ¿no? Civil. Como veis, se utilizan criterios muy básicos, como la tensión, la frecuencia cardíaca, pero también algunos un poco más importantes, como el lactato, yo creo que a eso hay que tender, o el FAS positivo, etcétera, ¿no? Nos vamos al REBOA, rápidamente. El balón resucitador para la oclusión de la aorta. Como veis, el REBOA tiene 2 indicaciones de emplazamiento, lo que llaman zona 1, por encima del diafragma, lo que llaman zona 3, a nivel más o menos de la pelvis. La zona 2, entre medias, no se debe poner nunca el REBOA, ¿no?
tiene estas dos indicaciones esenciales, ¿no? En la zona 1, arriba, en toda hemorragia abdominal secundaria, lesión severa, con ese índice AIS de mayor de 3, de un órgano sólido, lesión mesentérica o vasos proximales. Y en la zona 3, para las hemorragias pélvicas, ¿no? Bueno, no hay muchos estudios, pero en los pocos que ha habido con pocos pacientes, y este es el más importante de todos ellos, este es un estudio asiático, en ellos sí que utilizaron el REBOA, es verdad que a nivel hospitalario, fijaros en esa línea, siempre es a favor del REBOA con respecto al placebo. Hay una clara, fijaros, una menor mortalidad, 67 versus 90% en este estudio asiático, chino, que creo que es chino, o no sé si es chino o japonés, pero realmente 903 pacientes son muchos pacientes, ¿no? Con este tiempo, fijaros, esto es muy importante, 40 minutos es un tiempo de oclusión aórtica seguro, 60 minutos es dudoso y por encima de 90 minutos produce daños orgánicos irreversibles, con lo cual, si ponemos un REBOA, tenemos que estar viendo esos 40 minutos. ¿Cuál es la solución? Aflojar, poner, siempre nos va a sangrar más cuando aflojemos, pero vamos a perfundir también esos órganos, ¿no? Esa es un poco la logística que utilizan, por ejemplo, el rollo Hondo Helicóptero de Londres, que tiene un REBOA car. Es una cosa increíble, pues ustedes meten REBOA car, el único que tiene un coche REBOA es en Londres, y lo utilizan, además de hacer toracotomías de emergencia, para poner REBOAs, ¿no? Vamos al torniquete abdominal. Este es algo que ha salido nuevo, que seguramente será de nueva incorporación a nuestro servicio, si es posible económicamente, que tiene la misma función que un REBOA en zona 3, fundamentalmente. Nos va seguramente a ayudar en las hemorragias pélvicas. No hay demasiados estudios en humanos, pero sí estos estudios en cerdos, como ven, en los que se ha comprobado la disminución clara que tiene de la tensión arterial en los pacientes a los que se le ha puesto el torniquete abdominal. A la izquierda tenemos una imagen de un soldado americano al que se le puso el torniquete abdominal, y a la derecha el primer caso en Samur. Ese caso de un paciente que tenía una fractura de pelvis y que hubiera muerto si no se le hubiera puesto el torniquete abdominal, llegó vivo al hospital y ahora mismo está vivo. De forma increíble, además está aquí Carlos, que fue la persona que le puso el REBOA el torniquete abdominal, y que estuvo con él, vio de la efectividad enorme que tenía este dispositivo. Sin duda es algo a valorar, todavía sin muchos estudios, pero ya con la licencia de la FDA y de CE, etcétera, etcétera. La analítica, ¿qué voy a decir de la analítica? Todo aquel que hable mal de la analítica se las tendrá que enfrentar conmigo. La analítica es seguramente una de las mejores cosas que se ha incorporado al manejo del trauma en los últimos años, ¿no? Y es porque hay que olvidarse de esa tabla del American College de cirujanos, ¿no? En la cual no había nada más que constantes vitales hemodinámicas habituales, ¿no? El enfoque diagnóstico debe cambiar de esa macrohemodinamia a una microhemodinamia, ¿no? Hay que valorar al paciente por la perfusión, no hay que valorarlo por la pérdida de fluidos, ¿no? Hasta el punto que se hizo un estudio, varios estudios, y les pongo el más importante, en el que se comprobó que solo un 10% de los pacientes, de esa barbaridad de número de pacientes, 36.500 pacientes en un registro alemán, eran clasificables acordes al sistema del Colegio Americano de Cirujanos, ¿no? El resto no estaban bien clasificados en función de las pérdidas sanguíneas, por lo tanto no vale, esa clasificación no vale, hasta tal punto que en 2018, en la última edición que existe hasta ahora de las guías de trauma, se ha añadido esa fila que ven ustedes ahí abajo del exceso de bases, ¿no? Ya está añadida como tal, ¿no? Y que da sin duda mayor veracidad a la clasificación. ¿Qué nos dicen las guías europeas del shock hemorrágico, nuestra Biblia en este momento para esto, ¿no? Que la valoración de los niveles de exceso de bases y de lactato tiene una recomendación 1B altísima, y también la de la hemoglobina, ¿no? Por lo tanto, no podemos seguir manejando a los pacientes con la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. No vale para nada, o vale para muy poco. Una persona con 120 de tensión en un primer momento seguramente tiene 60, pero por su motivo adrenérgico tiene en ese momento 120 y después, pero si tiene un lactato de 7, eso es lo que hay que seguir, y no los 120 de frecuencia, de tensión arterial. Hicimos un estudio que publicamos en Emergencias, en el cual vimos que los valores analíticos eran más predictores de mortalidad, fundamentalmente esos dos, PC2 y pH, que los valores tradicionales, que la tensión arterial, que la frecuencia cardíaca. Y vamos con lo último, yo creo que estoy casi en tiempo, la inteligencia artificial aplicada a la tecnología.
Estos ecógrafos los tiene ya en el Centro de Emergencia Sanitaria de Andalucía, nosotros tenemos unos cuantos. Estos ecógrafos, fíjense usted en la pantalla de la derecha, funcionan con inteligencia artificial, nos dicen el nombre de las estructuras que estamos viendo. A través de millones y millones de exploraciones, la inteligencia artificial ha hecho un estudio de las determinadas estructuras y nos dice cuál es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aorta, etcétera, etcétera. Eso ya está funcionando, ya es algo aplicado que realmente está funcionando en estos ecógrafos ya comercializados y que algunos servicios ya tenemos. Quisimos hacer una valoración predictiva a través de inteligencia artificial de cuáles eran los valores. Ven ustedes que lo habíamos hecho antes con la estadística convencional, regresión logística, múltiple, etcétera, etcétera, ¿no? Que era lo más avanzado de la estadística clásica, pero lo que hicimos con la inteligencia artificial, gracias a un fenómeno que tenemos en el servicio, un ingeniero clínico que nos está ayudando mucho con esto de la inteligencia artificial. Bueno, vimos, evaluando todos esos valores, que por medio de las redes neuronales, al desarrollar este modelo, habíamos aumentado, si se acuerdan ustedes, la PCO2 y el pH tenían un área bajo la curva de 0,67, en la estadística clásica, fíjense, 0,76 y 0,78, mucho más sensible, mucho más específico el valorarlos a los pacientes con estos parámetros de inteligencia artificial. Y ya para terminar, hay aplicación, además de lo que hemos visto del ecógrafo, clínica para la inteligencia artificial. Bueno, pues aparte de comentarles esto, pues vamos a ver esto, ¿no? A ver si sale. Este es un paciente que tiene una parada cardíaca, al que le ponemos los datos, le ponemos la edad, le ponemos el pH, le ponemos el PCO2. Estamos reanimando, llevamos 3 minutos reanimando, le ponemos el PCO2, sabemos los resultados analíticos, le ponemos el exceso de bases, le ponemos el lactato, le ponemos el potasio, le ponemos la glucosa, miramos el tiempo de llegada de la ambulancia y le ponemos también, le ponemos si había primer respondiente o no y nos dice que tiene una posibilidad de supervivencia del 63%. De resultado favorable neurológico, no de ROX, no de salir. Sabemos, cuando llevamos 3 minutos con él, que ese paciente con esas características analíticas y esas características temporales o epidemiológicas, o como ustedes quieran llamarlas, tiene, sin haber empezado todavía nada más que a reanimar un poco y llevando 3 minutos de reanimación, un 63% de posibilidades de sobrevivir. Esto es el futuro. Y hay que valorarlo. Esto se basa en nuestros datos, lo ha hecho este ingeniero clínico que está con nosotros, tiene desarrollada esta app y bueno, pues valoraremos la posibilidad, me imagino, en un futuro de ponerla en marcha. Y nada más. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a los dos. La verdad que muy interesante. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Pues venga. El mecanismo de lesión ha afirmado que arma blanca incluye la asta de toro. Bueno, si es toro blanco, sí. No, es una gracia que hacemos siempre, ¿no? En Navarra, en Pamplona es una ciudad pequeña, ¿no? Y no teníamos heridas por arma blanca, no. Así como aquí pues tenéis más peleas y más cosas, nosotros no teníamos y siempre comentamos como gracieta, ¿no? Las únicas heridas de arma blanca que tenemos son las de toro, que es la que si el toro está limpio por lo menos, ¿no? ¿Sí? Y ahora está aumentando las armas blancas que sí he visto, ¿no? Las convencionales. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte, Alfredo, que es verdad que hacer registros es complicado, porque siempre hay que estar un poco en el equilibrio entre toda la información que uno quiere sacar y lo complejo que es el registro, que probablemente es uno de los factores que influyen en que no es fácil hacer un registro de trauma en el que se recogen un montón de variables, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenéis un poco ese equilibrio en el extraje, ¿no? Porque es complejo. Estamos ahora mismo en la fase inicial, ¿no? Pensando si lo que estamos recogiendo
es lo que merece la pena recoger, Eso que es la primera parte importante, ¿no? Entonces, nos juntamos un grupo de expertos, que siempre somos los mismos dinosaurios de siempre, y decimos, esto es lo que hemos considerado que hay que recoger, que es lo que hemos hecho, claro, pero a la vista de los resultados habrá que cambiarlo, evidentemente. Vas a la literatura, decides, ¿no? Eusten, tal, y dices, estos son los criterios, pero luego llega la gente y dice, nosotros eso no lo podemos recoger. Analítica, la mitad de los servicios de emergencia de España no la tienen, con lo cual ya vas muy sesgado, ¿no? Porque es evidente que cuando tienes todos los datos puedes decidir cosas tan bonitas como un 63% de supervivencia, ¿no? Este va a salir en este caso, llegado. Eso en el trauma, si la mitad de los datos que tienes te faltan, que quieres te faltan, es imposible. Con lo cual, lo primero hay que decidir qué datos son recogibles, que es muy complicado. Necesitas voluntad de la gente, porque esto no se paga. Tú vas a trabajar y trabajas y llega el Pacheco y dice que yo paso de recoger la historia, tío, que yo no registro datos. Porque tenemos un caso, ¿verdad, Viri? Que nos dice, ¿para qué queréis los datos? ¿No? Sí. Pues para saber qué es lo que está pasando con el trauma y para saber si tengo que poner tranexámico o tengo que poner fibrinógeno o no, no lo sabemos realmente. O sea, vale, está muy bonito que tú pongas ese estudio, pero claro, ese estudio es en Kansas con tíos negros de 185 kilos, ¿no? Igual no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y no sabemos realmente lo que está pasando, no sabemos qué queremos registrar, no tenemos gente que registre y luego es tristemente muy persona dependiente. Tiene que haber alguien que revise todos esos datos. Por eso tenemos tantos problemas con los registros. Y ahora mismo estamos en el Oscar, que llevamos ya 15 años o 20 años ya trabajando en ello, encontrándonos con gente que dice, hoy no sé si vamos a poder seguir. Eso es súper triste, ¿no? O dice, ostras, con el esfuerzo que me ha costado hacer el registro y tener todo muy claro, la idea es lo automatizo, que es como tenéis vosotros y como tenemos nosotros. Claro, tengo automatizado, directamente meto en la historia clínica del paciente, me quedan todos los datos registrados y ya está, y yo voy y los extraigo. Eso está bien, necesitas a alguien en cada servicio dedicado a ello, que también hay muchos servicios que no se lo pueden permitir, entonces es complicado, y sobre todo porque la gente no ve el beneficio, ¿no? Porque, ¿quién publica? Luego vas tú de primero, ese es lo primero que te dicen, ¿no? O sea, yo recojo datos y lo vas a publicar tú. O sí, hijo mío, claro, es que los quito yo y todo este trabajo lo estoy haciendo yo, que tú solo has atendido a un paciente y has apuntado qué tensión tiene, que igual no tienes que ir de primer autor, ¿no? Estamos intentando que haya, ¿no? Siempre en las publicaciones, que vaya el grupo de colaboradores siempre y que aparezcan todos los que han trabajado, pero claro, que te aparece gente que pasaba por allí, que es complicado. No sé si te he respondido. Sí, me ha respondido. La verdad es que es cierto, ¿no? Es que al final la complejidad de los registros hace que... Pero hay que invertir, claro, es la única manera realmente de entender qué pasa y qué áreas de mejora hay, está claro. Y la segunda parte es, has comentado que efectivamente en los servicios de intensivos, en este caso, sí que hay un registro y que estaría muy bien que nos pudiéramos coordinar cuando tengamos el propio nuestro, ¿no? No sé si eso sería sencillo o ya prevés también que vamos a tener a intención. Sí. En una mesa como esta estaba Mario y fue él el que me dijo, tío, esto tenemos que fusionarlo, ¿no? Tenemos datos de nuestros buenos de UCI, pensamos que vais a tener datos buenos de la calle, lo normal es que se fusione y sabemos qué está pasando con el trauma bien, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Y el paciente que en la calle yo le he dado el 63% de posibilidad de supervivencia, hay que ver luego qué se hace en el hospital y qué supervivencia tiene. Habrá que ver que yo le he puesto el tranexámico y ellos le hacen el tromboelastograma, tal, y la secuencia y el seguimiento de cada uno de esos pacientes. ¿Qué pasará? Otra vez que tendremos luchas de egos y mucha negociación. Siempre hay, como contaba antes Quiroga, ¿no? Que siempre tenemos uno que es capaz de muy pesado, ¿no? Pues nosotros tenemos gente muy pesada que es capaz de ir, insistir y conseguir algo. En Navarra lo conseguimos. Hemos hecho cosas con el hospital Vincao. Tenemos un hospital de referencia, igual no, es mucho más fácil hacerlo de esa manera, pero necesitamos gente joven que nos sustituya. Mucho ánimo. Chavales, Hay una pregunta. Suma 112 está haciendo desde enero el seguimiento de los pacientes politraumatizados y potencialmente traumáticos en el seguimiento con el hospital. Te lo digo porque como creo
Los tengo, sí, tengo los datos del SUMA, de todos los traumas que habéis atendido y el seguimiento hospitalario en los que se puede, porque hay mucha gente que no se puede. El SAMUR igual me manda los datos y hay pacientes que se pueden seguir y otros que no se pueden seguir. Y hay servicios que no pueden hacer seguimiento hospitalario, pues esos son missing y ya está, con eso ya contamos. Pero claro, estamos ahora mismo con 20 millones de habitantes, pues pretendemos tender a los 40 millones, ¿no? Y saber un poco qué es lo que está pasando, porque el día que sepamos qué está pasando igual podemos mejorar y decir al SAMUR, oye, dejaros del fibrinógeno que no vale para nada, porque o sí, ¿no? Es decir, es que, ¿cómo mejoramos? ¿Vosotros ponéis fibrinógeno? No, ¿por qué? Claro, es que esa es la realidad, ¿no? No hay evidencia. ¿Y por qué no la hay? Porque no hemos hecho un estudio en toda España decidiendo a ver qué se hace con las cosas. Nos sale que la mayoría de los pacientes que tenemos tienen lesiones de pelvis. ¿A cuánto paciente le ponemos el cinturón? ¿Ese cinturón funciona? ¿No funciona? ¿Ese paciente que ha ido a UCI cómo ha evolucionado? El día que sepamos eso podremos decidir si ponemos cinturón pélvico o no, o fibrinógeno, o lo que sea, pero necesitamos datos para poder decidir cosas. Pero no a nivel de tratamiento nuestro, que sí, sino a nivel de decisiones políticas más importantes. Muy bien. Fernando, a ver. Sí, una pregunta, Vico. ¿Habéis pensado, porque creo que sería muy interesante, una validación externa de la posible aplicación? Quiero decir, la habéis desarrollado con vuestras paradas cardíacas, vuestro entorno tal, y creo que un elemento clave sería poder hacer la validación externa en otros servicios, ¿no? Ese sería un punto de ruptura muy importante. Claro, está clarísimo. Esa app solo vale para nuestro servicio, no vale para extenderla, porque está basada en el ámbito de paradas cardíacas que atiende nuestro servicio con nuestras especificaciones, ¿no? O sea, son paradas cardíacas que tienen una especificación, fundamentalmente vía pública, no sé qué, no sé cuál, cortos tiempos de llegada, analítica sanguínea en los 3 primeros minutos, en fin, unas especificaciones muy concretas. Es evidente que no es extrapolable así, sin hacer ningún estudio a otros servicios. Hombre, la idea sería hacer un multicéntrico y hacer una valoración completa, pero bueno, yo creo que de momento está basada ya en 2.000 paradas y vamos a hacer una nueva que está basada, seguramente lo consigamos basar ya en 3.500 o 4.000, es una cosa muy seria, ¿no? Ya los valores bajo la curva que tienen en parada cardíaca no es como el trauma, que tiene 0,77, tienen 0,88, o sea, estamos hablando de una sensibilidad brutal, ¿no? Con lo cual yo creo que es una app muy creíble para nosotros, pero para nuestro ámbito de trabajo está claro que no se puede extrapolar a otros servicios que tienen otro escenario diferente, ¿no? Pero está claro que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino, sin duda para hacer una gran app, ¿no? Pero validada está validada internamente, ¿no? Sí. El modelo con unos cuantos pacientes y luego... Validada para nuestro servicio está, y además es por una persona que no es un funcionario del servicio, es un ingeniero, etcétera, que o sea que validada está, ¿no? Y además con unos... No, el extrapolarla a un ámbito de paradas cardíacas internacional, etcétera, etcétera, no. Sí, claro. Invita tanto, ¿no? A un proyecto de Sí. investigación. De momento vamos a intentar, la hemos mandado a una revista ya de alto impacto para publicarlo. Después de eso, pues seguramente podamos hacer algo como estamos haciendo con Andalucía, intentar juntar paradas cardíacas, pero claro, que tengan unos mínimos datos, ¿no? Unos mínimos datos, no puedes no tener analítica, por ejemplo. No puedes no tener analítica, claro. Eso es lo que... Xavi. ¿Habéis pensado ya en puntos de corte sobre que puedan servir sobre continuar la reclamación o no? No, esta app no es la que va a hacer que tomen la decisión los médicos, es una herramienta más. Eso sería el gran error, es decir, como dice que solamente tiene un 20%, dejo la reanimación. No, por Dios, no, de ninguna manera. Igual que tú cuando llegas a una parada cardíaca dices
15 minutos de tiempo de respuesta, ¡uf! Qué mala impresión me da que lleva 15 minutos parado. Y es una herramienta más, un criterio más de decisión para ti, para luego juntando todos los criterios. Este será uno más. Mira, me dice la app que además de esto y esto me dice 63% o 22%. Pues la decisión terrible de dejar de reanimar o no se basa ya en otro criterio más. Esa es la función de esto, obviamente. No puede ser el criterio, es un criterio más. No, y un poco la pregunta era por si os ha generado un proceso de reflexión desde el punto de vista ético. Claro, no. De regla de no RCP, ¿no? No puede ser. No puede. Es más una app para continuar reanimando que para no reanimar. Si tú llevas 30 minutos con el paciente y la app te dice que por la analítica que tiene y tal, todavía tiene un 30% de posibilidades de supervivencia, a ver quién es el guapo que le deja de reanimar. Es más por eso. Claro, es así. Ayer hablábamos de la validez de los datos de los electros, el papel del electro hace ya tiempo que te hace un diagnóstico de presunción. Por supuesto, los ingenieros forenses lo hacen por encima, es decir, no se va a quedar, van a quedar cortos, te dice, no tiene infarto, no se va a decir eso nunca. Te dice que es un ascenso y tal, y entonces, si tú tienes otro diagnóstico y luego resulta que el doctor sea el anterior, dice, usted no le hizo caso a lo que estaba diciendo, dice, hombre, como le hiciera caso siempre, estábamos ingresando a todo el mundo. Yo soy gran partidario de inteligencia artificial y entiendo que tiene un campo muy importante ya en el terreno de las centrales de comunicaciones. A lo mejor veremos centrales intransigentes. Pero dicho esto, la inteligencia artificial a fecha de hoy no tiene seguridad jurídica. El que tiene seguridad jurídica es el profesional que la usa. Un pico no tiene seguridad jurídica. El que da seguridad o seguridad jurídica es el que agarra el pico y hace con el tabaco la declaración de tipo. Entonces, realmente, a fecha de hoy, la seguridad jurídica la da el médico. O sea, es una herramienta muy interesante, me ha fascinado, me ha encantado. Tú, Javier, pero la seguridad jurídica es la de, joder, qué mala pinta tiene. No, es el criterio que estamos siguiendo ahora, ¿no? Llega, joder. La persona que está en la escena y con las herramientas que tiene toma sus decisiones. Sí, pero tiene razón que las herramientas que tiene son tan subjetivas o más que esta. Que abres la puerta, ves la grúa y los pañales y dices, joder, o no. No estoy mintiendo, esa decisión, eso nos ayuda a tomar las decisiones ahora mismo, ¿no? Cada uno toma sus decisiones. Sí, pero basándose en unas cosas subjetivas, mientras que aquí tienes un dato objetivo. En definitiva, Quiroga, lo que se intenta es rescatar pacientes. No cortar, sino rescatar pacientes que de otro modo no serían rescatables. Claro, efectivamente. Que no puedo estar más de acuerdo, que esto es para profesional de herramientas mucho más apropiadas que las que tiene ahora, que hace de ojillo. Sí, que son mensurables. Más precisas. ¿no? Sí, claro, y más precisas. Es un texto, ¿no? Lo que hablabas de la micropatología y ahí la herramienta, pero siempre hay un profesional detrás que te da la seguridad. Ahí hay una pregunta también. Bueno, pues yo voy con los asuntos de parada cardíaca, la hospitalaria, el ámbito de la calle y demás, nos da mucha envidia, porque soy una unión de personas que tienen una parada cardíaca, como vemos, nosotros somos 3 personas que tienen una parada cardíaca, 3. Esos 3 nos tenemos que hacer correr el mico para hacer una eco en los primeros 2 minutos, hacer una analítica en los primeros 3 minutos, volcar un bici de la clínica en el minuto 4 y mantener una adrenalina en el pulso, es realmente complicado. Entonces, extrapolar cualquier dato a una sensibilidad de emergencia que no estamos en igualdad de condiciones son complicados. Porque nosotros tenemos difícil apoyo, nos llevamos un equipo con 3 personas, a veces nos ayuda un equipo de soporte tan básico o una ambulancia convencional, pero tenemos grandes dificultades para hacer en tiempo real todos los procedimientos que nos obligan a firmar eso, para dar cada vez más oportunidades a nuestros pacientes. Hacemos lo que podemos. Me consta que en otras provincias y otras iglesias eso es lo que pueden. Pero yo creo que esta implementación de la atención a la parada cardíaca sería algo muy interesante que se procedimentara, se estudiara, se estableciera como un procedimiento a seguir para poder validar cualquier herramienta, para que todos hiciéramos lo mismo. Pero totalmente de acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa? Que llevamos mucho tiempo reanimando como Peter Safar en el año 60, ¿sabes? Que parece que no hemos evolucionado y seguimos manejando parámetros subjetivos como el tiempo de parada, y el tiempo de parada no existe. Nosotros pensamos que existe no un reloj cronológico, sino que existe un reloj metabólico, que ese reloj metabólico sí que es un reloj objetivo, y si el paciente tiene un pH de 7,25 a nuestra llegada, solo lleva parado 1 minuto, y si tiene 6,80 lleva parado 15 minutos. Eso se puede medir ahora mismo, y a lo mejor hay que priorizar en el equipo de 3 personas que tú dices, decir, oye, quiero la analítica lo primero,
casi antes de otra cosa, ¿no? Después de poner los parches y dar masaje. Quiero lo primero esto, porque esto es lo que me va a guiar si tengo que reanimar o no. Yo creo que es un poco cambiar un poco el concepto, el paradigma, ¿no? Nos estamos metiendo en la siguiente mesa. Nos van a regañar. Es verdad, es verdad. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Teresa. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Es interesante lo que se está contando. Al hilo de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con respecto a situaciones o elementos que son subjetivos o que son relativos, ¿no? Al final todo esto es un poco complejo, ¿no? Pero complejo y sencillo a la vez, porque llama mucho la atención, por ejemplo, que hicimos una recopilación recientemente de cuántos servicios del servicio público de nuestro país que tenían analítica y llamaba la atención que había bastantes que no la consideraban, ¿no? Que no la tenían o tal. Entonces, fíjate, por lo importante que lo que estamos diciendo ahora, por ejemplo, también teniendo en cuenta la gran diferencia que hay entre servicios extrahospitalarios, ¿no? En diferentes comunidades, en diferentes localidades, cuánto diferencia el enfoque que pueden hacer en función de cuántos son los componentes que están delante del paciente en ese momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo tengo un informe que soy de SAMUR, pero digamos que rozamos el derroche de recursos, ¿no? A los pacientes que atendemos, mientras que en otros sitios, en fin, van muy justitos, ¿no? Si además a eso se suma que las circunstancias contextuales son poco favorables y además, por ejemplo, no se tiene un analizador sanguíneo, caray, ¿de qué elementos vamos a partir? Y luego, por otro lado, ¿de qué depende o de quién depende que haya un test de analizador? O sea, ¿es una cuestión de recursos, es una cuestión de decisiones políticas? Pero es que... al final de validez... Con la mezcla, ¿no? Yo creo que lo de la analítica es como al inicio el tener desfibrilador. Eso llegará a todos. De hecho, el SUMA la va a poner en unos meses. O sea, no se puede estar sin analítica. Hace 10 años no se podía estar sin analítica y solo había 1 o 2 servicios que lo tenían. Hace 5 años no se podía estar sin analítica, había 5 servicios. Ahora hay 10. No se puede estar sin analítica. Es como si dices, bueno, voy sin Avocat del 14. No, no se puede estar sin analítica. Eso es algo que si alguien no lo tiene, está cometiendo un error y está además desasistiendo al paciente correctamente. No se puede estar sin analítica. Y yo creo que en breve seguramente todos los servicios lo tendrán. No me cabe la menor duda. El momento no es cronológico, sino es la situación metabólica y eso si no obtienes información... Claro. Pero precisamente por eso es importante hacer y registrar. Si sabemos que eso es importante y nos sirve de tanto apoyo, hará que el resto de servicios sean capaces de reconocer que esa variabilidad no es buena y que tienes que hacer lo que otros están haciendo y se está demostrando que es bueno. Pero para eso tienes que tener datos. Está claro que eso es lo que nos va a hacer avanzar. Evidentemente. ¿Por ahí hay otra pregunta? No, sí, se me será apuntar lo que no sin necesariamente, no por ser porque personal no voy a hacerlo. Sí, sí. Lo que hago es priorizar mi actuación. Claro. Para mí ya no es importante nada más que mi primera actuación de vemos de la vía va directamente a mi anionizador, mis 3 minutos. Totalmente. Y además es que estamos bajo unas guías que están todavía están actuando o manejando al paciente como Peter Safar. Las guías que tenemos europeas, que son un desastre absoluto, y las de la AJA lo mismo, es un desastre porque todavía ellos recomiendan mirar las 5H y las 5Ts. ¿Con qué? Porque no recomiendan la analítica como algo importante en los primeros minutos. Valórame las 5H. ¿Cómo te valoro yo, la hipopotasemia o la hiperpotasemia? Listo. A ver. Es así. ¿Alguna? No le des la razón todo el rato que se viene arriba, ¿vale? ¿Alguna pregunta más de trauma? Yo sí que tengo una de trauma, que es para Hervigio. ¿Tú qué pacientes crees que se benefician más de la administración de sangre? En el trauma, dentro del trauma. Sí, hombre, yo creo que todos los pacientes con shock hemorrágico claro y firme y basado fundamentalmente en criterios dobles, analíticos y hemodinámicos, y si son de imagen, mejor, pues yo creo que se benefician todos. De la administración de sangre total, todos, no tengo ninguna duda. O sea, obviamente no le vas a poner sangre a una persona que sea
se ha hecho una lesión en un brazo y sangra un poco, ¿no? No, está claro que todos los pacientes con una lesión potencialmente sanguinante, con una lesión de pelvis en la que se demuestre un lactato alto, un exceso de bases muy negativo e incluso unas pruebas de imagen, hay que ponerlo siempre, la sangre, siempre. Yo creo que no hay ninguna duda. Habrá que establecer el criterio de corte, ¿no? Que como siempre hay que valorar la eficiencia, no solamente la efectividad, pero yo creo que en cuanto a los que se tienen que poner, está claro, es más difícil a los que no se tienen que poner, yo creo, ahora mismo. Sobre trauma, un comentario. Vale. Efectivamente, en la administración de sabe que hacemos un cibarra desde el 14, que ahora siguen otros, y seguirán todos. Solo un estudio, que yo no estoy actualizado completamente ahora mismo, ¿no? Solo un estudio de los militares buscaba qué tipo de ganancia había. Sí. Igual, para la fibrosis. Sí. Hombre, para la desfibrilación no. Dice, vamos a comparar desfibrilar aquí y luego en el hospital a la hora, ¿no? Controlado, ¿no? Y no encontré ninguno, no encontré no encontré ninguno que haga el tiempo de ganancia. Porque seguramente por un cuarto de hora de ganancia a lo mejor no procede, aunque esté malito. Claro. No procede, ¿sabes? Porque eso lleva a un infarto. Hombre, con sangre total, estos dos estudios que te he enseñado, tanto el del combate como el otro, sí, estos se ponen desde el minuto cero. El soldado, que no sé si es médico, paramédico, lo que sea, el soldado americano le pone, en cuanto hay un paciente con una herida de bala ensanguinante, le pone inmediatamente la sangre, inmediatamente, desde el minuto cero, y le llevan al rol 1, rol 2, o como se llama eso, ¿no? Yo creo que estuvimos en Ciudad Real, todos proponían sangre completa. Totalmente. Lo que estaba más en duda no eran los concentrados, está claro. Pero no están preparados los laboratorios. En Ciudad Real tenemos el problema que empezamos y el laboratorio no está preparado para entregarnos sangre a nosotros, sino también a los de los quirófanos. Sí, hay dificultades logísticas. Claro. Bueno, yo creo que el registro de traumas, si realmente lo pudiéramos avanzar o mejor, creo que desde luego, por ejemplo, con este tema de la sangre, puesto que hay servicios que tienen disponible sangre y otros que no, pues yo creo que sería una de las cosas, desde luego, a valorar, ¿no? Y ver ese punto de corte, ¿no? En cuanto al tiempo. Totalmente de acuerdo. Pues nada más, hasta aquí esta mesa. Muchísimas gracias a los dos.